Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Entrevista Especial. Nuevamente, ahondando en lo que es esta contienda política, preparándonos para este 11 de marzo en el cual se definen los lugares a ocupar en la Cámara de Representantes. Muy en particular en la Cámara de Representantes porque hoy estaremos conversando con un candidato de Centro Democrático. Estoy hablando nada más y nada menos que nuestro amigo Gabriel Santos, hijo del ex vicepresidente, el señor Francisco Pacho Santos. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, muchísimas gracias. Cuéntanos, amigo mío, en su recorrido, en su devenir, ¿cuánto tiempo lleva usted en la política y cuál es su propuesta? Pues realmente muy poco porque esta propuesta nace precisamente de una invitación del presidente Álvaro Uribe Vélez en octubre del año pasado. Tuve la oportunidad de trabajar y ayudarle en algunos proyectos en el Congreso. Me invitó a que fuese la cara joven del Centro Democrático en Bogotá. Y esto fue, pues digamos, cuando se mete uno en estos temas, pues así un poquito dando tumbos, y la campaña empezó formalmente, sí, en octubre del año pasado. Nos dedicamos a recorrer esta ciudad y antes de proponer cualquier tipo de proyecto legislativo, lo que hicimos fue un poco oír cuáles eran las necesidades de una ciudad con una cantidad infinita de problemas y una infinidad también de formas de solucionarlos. Entonces yo creo que la primera propuesta es renovar la política, volver a hacer política con honestidad, volver a hacer política con decencia, porque hoy en día la gente está aburrida de oír hablar de política, está mamada de los políticos. Entonces tenemos una obligación de ofrecerles una forma de hacer política distinta, con honestidad, con trabajo y con ideas muy específicas, porque sobre todo los jóvenes de hoy en día, que son quienes no quieren votar, a ellos los tenemos que seducir, es por encima de todo, con una forma de hacer política diferente y con propuestas específicas y poder seducir a esas personas y que nos acompañen votando el 11 de marzo. Nosotros lo venimos diciendo en todos los escenarios, cuando las personas se alejan del sistema político, lo que terminan haciendo es incluso más fácil la llegada de los corruptos y de las personas malas al Congreso. ¿Por qué? Porque primero no estamos eligiendo personas buenas y decentes para que hagan contrapeso a la forma tradicional de hacer política, y segundo porque no salimos a votar, les ayudamos a bajar umbrales, les ayudamos a llegar más fácil, y yo creo que este es el momento en el que nos tenemos todos que involucrar, volver activistas de una causa. Quedan 14 días para trabajar por una causa, ojalá sea una persona joven y una persona con propuestas buenas y que los acompañen y saquen a votar a sus familias y amigos el 11 de marzo. Como bandera política para muchos de los candidatos hablan de la lucha contra la corrupción. Cuando usted me habla de una política honesta, de una renovación, estamos hablando de ir a hacer un cambio total dentro de estas bases políticas, las cuales pues en muchas ocasiones se han visto también corrompidas por factores económicos. ¿Cuál cuál es su observación referente a la contraparte que ofrece ahora los partidos alternativos acerca de combatir con una supuesta corrupción dentro de los actuales lineamientos políticos que llevan ya muchos años rigiendo? ¿Considera usted, en contraste con la propuesta de la gente, por decirlo de esta manera, de la gente y la izquierda, que ustedes aún llevan la ventaja? ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que en estos temas uno tiene que desideologizar la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no obedece a una corriente política, ni es de izquierda, ni es de derecha, ni es de centro, ni es de ningún lado. La lucha de ambos lados se pueden corromper. De ambos lados se corrompen y de ambos lados puede salir la solución. Y yo creo que eso es un tema que uno tiene que quitarle ideología y empezar a meterle mucho más trabajo, mucho más ideas y mucho más realidad, ¿no? Porque la lucha contra la corrupción es muy bonita, pero la lucha contra la corrupción empieza en la casa, empieza por uno, y es un tema cultural en una sociedad donde nos enseñan a ser corruptos desde muy pequeños, a saltarnos la fila en el colegio, a volarnos el pico y placa, a pasarnos un semáforo en rojo, y no crecemos con esa sanción social de saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces lo primero para solucionar la corrupción yo creo que es un tema de un cambio cultural que no se va a ver en el corto plazo, sino que se demora mucho, y lo que tenemos que hacer es lograr que las personas crezcan, digamos, con unos valores que les permita a ellos diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, y poder alejarlos desde una temprana edad del dinero fácil, que es uno de los grandes problemas de la corrupción hoy en día. Y después, pues hacer política distinta y elegir políticos diferentes, elegir políticos que no quieran llegar a enriquecerse ni vean en el Congreso una forma de hacerse ricos, sino una forma de enriquecer a la sociedad por medio de propuestas y ideas muy específicas. Pero eso también está en responsabilidad de los votantes, de los electores, que conozcan que hay causas de estas y que salgan y las acompañen de forma masiva. Esa es la forma en la que paramos la corrupción. Que nos ayuden a elegir personas como yo y que lleguemos al Congreso a denunciar a las personas, sea de la orilla política que sea, y logremos sacar este país adelante con propuestas, cuidando el bolsillo a los bogotanos, que es lo que necesitamos hoy en día. Y hablando de cuidarle el bolsillo a los bogotanos, a los colombianos como tal,
Su punto de vista en torno a los tratados de libre comercio. Estamos hablando de que en el año 2016 Colombia importaba más de 10 millones de toneladas de comida. Ahora se están importando cerca de 13 y algo. No se tenía en mente que Colombia iba a ser una potencia de exportación, más no en contraste de lo que se está viendo ahora, que estamos más bien importando lo que consumimos, un 30% de la canasta básica familiar. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué ideas aportaría a ello? Pues lo primero es que pues, yo creo que eso hay que mirarlo con lupa, porque no podemos hacer valoraciones genéricas a partir de cuánto estamos importando y cuánto estamos exportando, porque tenemos es que mirarlo también en tema de industria. Yo creo que la apertura económica es buena, a rasgos generales la apertura económica es buena, y dar el tránsito hacia el proteccionismo que proponen, por ejemplo, personas como Jorge Enrique Robledo o Gustavo Petro, que quieren es cerrar la economía, volver a la nacionalización de las empresas, pues eso ha probado no servir. ¿No? Eso ha probado que las tarifas, por ejemplo, para alejar producciones extranjeras no sirven, no funciona y termina destruyendo el aparato productivo. Entonces yo soy una persona que cree en el libre comercio y creo en el libre comercio, y nosotros tenemos una obligación de ayudar a que nuestras industrias se vuelvan más competitivas. Por ejemplo, el agro en Estados Unidos está altamente subsidiado y por eso es que llegan los alimentos mucho más baratos acá. Entonces nosotros tenemos que luchar para volver nuestros alimentos mucho más competitivos y no empezar a imponer tarifas proteccionistas que a la larga no van a servir. Denos un ejemplo claro de un método de subsidio al campesino que nos pueda favorecer a la economía colombiana. Pues un ejemplo claro, no, eso tendríamos que revisarlo, yo creo que uno cuando está aspirando al servicio público tiene que ser muy responsable con todo lo que dice y todo lo que hace, y en este momento ofrecer algún tipo de subsidio que obedece además más al legislativo, al ejecutivo que al legislativo sería irresponsable. Por supuesto que sí. ¿Cuál es la solicitud, la petición de la comunidad donde usted visita? ¿Qué es lo que primero le dice el ciudadano? Pues es que eso depende, porque esta ciudad es tan grande que la gente pondera de manera distinta sus necesidades. Sí. Hay localidades donde, por ejemplo, solicitan es más ayuda con el transporte público, hay otras que con la seguridad, hay otras que tienen unos déficits de, por ejemplo, educación pública de calidad, o tenemos un problema con un hospital público que no atiende sino hasta ciertos niveles. Entonces yo creo que eso uno tiene que ser también muy juicioso en proponer distintas soluciones, pero yo creo que hay tres muy específicas. La primera es el tema de la política con el que empezamos. La gente está absolutamente aburrida de los políticos, entonces si nosotros no llegamos a hacer una cosa distinta, las instituciones se van a terminar acabando, y eso lo único que fortalece es a los proyectos populistas de izquierda, que ellos aspiran a que el sistema falle. Y en ese momento los políticos actuales les están ayudando a ellos y están nutriendo ese sistema político por medio de actitudes que no se compadecen con la realidad. Entonces lo primero es llegar a hacer un trabajo ejemplar en el Congreso, y que el Congreso de la República vuelva a ser ese escenario donde se den las grandes discusiones y le ofrezca soluciones materiales a las personas. Un tema muy importante es el tema de desempleo juvenil, que lo hemos venido oyendo en toda la ciudad, y es que hoy en día ser joven se volvió una dificultad porque no los contratan y los empresarios están utilizando la excusa de la experiencia profesional. Sí. Entonces ese joven educado lo que hace es pasar al sector informal de la economía, y estamos perdiendo una generación de jóvenes que pueden estar produciendo y ayudando a la economía, y por el contrario están en el sector informal, donde no cotizan pensión, no aportan a salud, y eso, digamos, se va a volver en el corto plazo un drama muy grave. Entonces para ello pensamos en una gran ley de empleo juvenil donde les ofrezcamos una reducción de impuestos a ciertas empresas, con la condición de que las empresas que se beneficien de eso, el aparato productivo de esa empresa tiene que contratar personas estrato 1, 2 y 3 desde los últimos semestres de sus universidades, para que o se vinculen directamente a la empresa o se gradúen con un año de experiencia profesional. Pero si hablamos del tema juvenil, también tenemos que tener en cuenta algo, y es que para que un joven acceda a la educación de buena calidad, a una educación superior en la cual salgan como profesionales universitarios, pues tienen que echarse la mano al bolsillo con muchas ganas, porque hacerse un profesional, digamos, de la medicina es una carrera extremadamente costosa. Muchos jóvenes de estratos bajos no pueden acceder a la misma. ¿Alguna propuesta de reforma a nivel de educación? Pues es que yo creo que lo estamos mirando mal. Por ejemplo, países como Alemania tiene muchísimos más técnicos y tecnólogos que profesionales. Entonces no tenemos que primar la educación profesional por encima de las educaciones técnicas y tecnológicas, sobre todo en un mundo donde las economías cada vez más se van a derivar de precisamente eso. Entonces nosotros tenemos que empezar a educar personas en las nuevas economías, que no necesariamente todas son profesionales. Sin duda que tenemos un problema en temas de cobertura y calidad en el sector de la educación, pero por ejemplo hoy en día
estamos pudiendo educarlos y las familias tienen una capacidad de endeudamiento que les permiten educar a sus hijos. Entonces no podemos es perder a esas personas que están logrando estudiar a manos del sector informal. Entonces lo primero es empleo para los jóvenes. Sí. Segundo, el tema educativo, pues eso necesita una reestructuración, pero que también obedece al presidente de la República. Y todo pasa es porque no nos roben más la plata. El año pasado se robaron 50 billones de pesos en el país. Con eso subsanábamos con creces la deuda del Estado con la educación pública. Entonces todo pasa es porque nos dejen de robar la plata y que nosotros podamos invertir nuestros recursos de manera eficiente. En el 2015 el presidente Santos mencionó que no podía haber paz con impunidad. Actualmente ya tienen seguros 16 escaños para las FARC. ¿Cómo cree usted que ahora influirá? ¿Cuál será el impacto de las FARC dentro de la política colombiana? Pues eso es algo muy importante que tendremos nosotros que medir. Y por eso es tan importante que llenemos el Congreso de gente buena que logre defender nuestras libertades. No nos podemos olvidar que el proyecto político de las FARC se basa principalmente en el comunismo leninista, ¿no? Y eso es, primero, se acaba la libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad del individuo. Entonces las personas que hoy en día lo están viendo como un proyecto político favorable desconocen un poco qué es el sistema político que nos están proponiendo ellos. Entonces, lo primero, poner congresistas que sean capaces de dar la lucha desde el punto de vista académico con los proyectos políticos que ellos pretendan presentar, ¿no? Uno tiene que tener la suficiente capacidad para discernir en qué momento se pone en riesgo la libertad de la empresa y del aparato productivo, que en últimas lo único que hace es empobrecer al país. Sí. Acá no nos pueden seguir poniendo entre ricos y pobres, entre buenos y malos, y tenemos es que empezar a quitarle más ideología y a proponer más para el beneficio del país. Muy bien, continuamos con esta conversación al regreso. Vamos a un pequeño corte comercial, ya volvemos con más de Entrevista Especial.